¿Cómo yo definiría al universo cinematográfico de Marvel? Pues como una historia con personajes sumamente completos, unos más que otros y en mi opinión unos mejores que otros. Con tantos personajes es complicado que puedan tener un gran desarrollo, y quiero hablar de todos los personajes, sí de todos, porque es una saga que a mí me ha acompañado por mucho tiempo, me he desvelado por ver estas películas y obviamente he gastado dinero por esta saga. Entonces, por eso quiero empezar con el que es para mí el mejor personaje del universo cinematográfico de Marvel, Steve Rogers. Y es que al final de Endgame, él y Tony Stark quedaron como los mesías de este mundo. Pero ¿cómo llegó a ese punto Steve? Todo comenzó con Capitán América, el primer Vengador. Y aunque hay una gran diferencia con las otras dos películas del Cap, creo que entabla el por qué hay superhéroes en este mundo, el primero conocido. Y es que es muy importante para mí que Steve Rogers nos muestra lo que es ser bueno. Y no en el sentido de creer que si haces cosas buenas te sucederán cosas buenas, más bien en el sentido de los ideales que uno llega a considerar como bueno, o en este caso, los ideales de América, o bueno, Estados Unidos. En la primera película, eso motiva a Steve Rogers a tratar de enlistarse una y otra vez en el ejército, hasta quedar en el proyecto del supersoldado, y al serlo, se volvió el símbolo de la esperanza para terminar con la guerra. Bueno, no fue de la manera en que él imaginaba, pero lo hacía porque pensaba que así también ayudaba, hasta que su Bucky lo forzó a ir más allá, aprovechar sus poderes y hacer verdaderamente la diferencia. Pero ahí también se encuentra con lo que su poder puede hacer en manos equivocadas. Y en esta película era muy claro, los malos contra los buenos. No tarda mucho en darse cuenta y en que los demás se lo digan que la principal fortaleza que él tiene no es su superfuerza o el no poder emborracharse, sino lo único que el suero no le dio, sus ideales. Por eso fuiste elegido. Porque alguien fuerte, que tuvo poder toda su vida, pierde el respeto por el poder. Pero alguien frágil conoce el valor de la fuerza y conoce la compasión. El querer la libertad y la paz, él sabe perfectamente que puede luchar por eso, y que su convicción hará que otros lo sigan en esa lucha, porque fue Steve el que le daban una paliza, al que soñaba ir al extranjero y estar en el frente de batalla y servir a su país. Y se terminó por convertir en esa esperanza, la personificación de lo que él quería. Para mí Steve Rogers parte de los ideales de proteger a los demás, la paz, porque no hubo quien lo protegiera y él sabe lo que es estar indefenso y a pesar de eso tener esa valentía de seguir y ayudar a los demás. Una persona que fue capaz de ver las peores conductas del ser humano y aún así tener la esperanza de que se puede mejorar y sobre ese proceso se da cuenta que no puede salvar a todos, que su poder no es lo suficientemente fuerte para lograrlo y tiene que sacrificar cosas, hasta sacrificarse a él mismo. Steve Rogers a mí me demuestra cómo tus ideales son algo importante que nunca debes de perder. Irás cambiando y evolucionando en el transcurso del tiempo, pero si tus ideales en esencia los mantienes contigo, encontrarás tu camino. Sin embargo, muchos no se dieron cuenta que el suero no era lo importante, sino era Steve. El mundo no necesitaba al soldado perfecto, sino los ideales correctos. Él vivía con la lucha de ser Steve o una rata de laboratorio, y sufrió un proceso en donde sabía que no era así, y él mostró eso a los demás. Lo que no esperó es que cuando él lo afrontara y se sacrificara, la vida no lo iba a permitir, porque aún lo necesitaba, y tampoco esperó que esos ideales que tanto apoyó terminaran por corromperse, provocando desastres en el mundo tratando de replicar fallidamente al supersoldado, o mejor dicho, a Steve Rogers. ¿Cómo yo definiría el universo cinematográfico de Marvel? Pues como una historia con personajes sumamente completos, unos más que otros, y en mi opinión, unos mejores que otros. Con tantos personajes es complicado que puedan tener un gran desarrollo. En este video, seguiré exponiendo el proceso de mi personaje favorito del MCU. Cuando descongelaron a Steve Rogers, llegó a un mundo totalmente diferente. Se dio cuenta que en la actualidad todos sus miedos que tenía se cumplieron. El mundo estaba peor. Había ganado la guerra, pero de lejos se imaginó las consecuencias de eso. Esto se nota mucho en las representaciones que nos dan en Avengers, un Steve Rogers que representa la ideología clásica de un superhéroe que hasta en ocasiones se nota algo obsoleta, y en cambio su mayor choque es contra Tony Stark, que tiene otra idea de lo que es ser un héroe. Esto es algo que yo más identifico de esa película, y es algo que se mantendría por mucho tiempo hasta casi el final de cada uno.
Steve, después del regreso, sufrió muchos cambios en Avengers. Se dio cuenta que la guerra seguía, pero no de la misma manera. El mundo no necesitaba un soldado más como la vez pasada, ahora necesitaba un símbolo. Tenía que cumplir con el rol más estable de los Vengadores. Él entiende que es importante confiar en un equipo, ya no tanto en un emblema como Shield. Sus ideologías políticas se ven mermadas por encontrarse que su pasado no dejó nada bueno. En lo que creía, su mejor amigo regresó pero corrompido, se dio cuenta que Estados Unidos se comportó como aquellos que intentaban derrotar anteriormente. Eso hizo pensar a Steve Rogers lo que significaba el símbolo del Capitán América, y en el proceso de encontrar ese camino desmanteló Shield y Hydra. La guerra ya no era el camino, pero él entendió que ya no tenía que ser el chico bueno de Brooklyn, sino Steve Rogers, de los Vengadores. Yo aquí empiezo a notar una disonancia con el significado de ser Capitán América y el significado de ser Steve Rogers. Tengo el presentimiento de que Steve Rogers ya no se sentía cómodo con ese manto. Y ese presentimiento se hizo realidad. El Capitán América, el héroe, no sería el que combatiría, sino Steve Rogers. El civil tendría que combatir la guerra que venía. Las diferencias ideológicas de lo que era ser un héroe, de lo que era la libertad y la seguridad, llegaron a un desacuerdo profundo con Tony Stark. Al final, las diferencias ideológicas terminan pesando en el grupo. Con todo lo que Steve Rogers ha pasado, termina por alejarse del gobierno, mientras que Tony, por la culpa que viene acumulando desde su primera película, cree que es mejor ser regulado. Estas luchas son las que terminan por desprender a Steve Rogers del Capitán América. El personaje heroico termina por desaparecer. Es buscado por todo el mundo. Steve Rogers, ya sin ser el Capitán América, entiende lo que es más importante, y es seguir tratando de ayudar a los demás. Durante el periodo de Civil War e Infinity War no se sabe mucho del proceso de construcción que Steve tuvo, pero ya está totalmente desligado tanto del gobierno como de ser el Capitán América. Solo ayuda de cualquier forma que pueda, pero los problemas sin resolver principalmente con Tony hacen que los Vengadores no tengan un rumbo. Cada héroe anda en sus asuntos. Él como Tony Stark eran los que hacían que funcionara tanto en recursos como en liderazgo, y al enfrentarse a Thanos demuestra la falta de eso. Pasaron 5 años sin ser ya un héroe. Steve Rogers, aún tratando de ayudar a las personas, entiende todo lo que salió mal. Más bien, los Vengadores que quedaron de la Guerra del Infinito entendieron lo que fallaron cada uno de ellos. Esto terminó por remorder la conciencia de Steve, y cuando Scott aparece hay otra señal de esperanza para ellos. Tanto él como Nat son los que impulsan a los demás a hacer algo más para poder regresar a todos. Pero para hacerlo tenía que regresar a ser el mejor hombre que podía. Tenía que volver a ser el Capitán América, y eso implicaba solucionar sus problemas con Tony. Steve entendió que hace 5 años había perdido. Perdió amigos, familia, se perdió a él mismo y tenía la oportunidad de recuperar todo. Con sus amigos podría traer las gemas, y no tenían otro intento. Sin saber lo que les esperaba, los motivó a ellos para ganar de cualquier forma. Esa era la pelea de su vida, porque lo que todos esperábamos lo hizo. Unió a los Vengadores y los motivó para ayudar a todos los que perdieron, pero para eso necesitaba más que la unión, requería de un sacrificio, pero no suyo, sino del hombre del cual aprendió lo que era un héroe en la actualidad. Y con ese sacrificio, Steve tuvo que tomar una última misión para por fin poder descansar. Esta es la última parte de mi percepción que tengo de Steve Rogers, que es para mí el mejor personaje del MCU. En este punto a Steve lo hemos visto muchas veces, en bastantes guerras. El trágico final que tuvieron algunos y que tendrán otros en el futuro será un punto clave para la construcción del universo. Sin embargo, el final de Steve no lo fue tanto, es más melancólico. Hay que aceptar que hay algo que no nos están contando, y eso es cómo regresó cada una de las gemas. No creo que lo cuenten a esta altura del MCU, pero la historia está en su totalidad terminada. Y a pesar de eso, donde se ve más el impacto de lo que significa ser el Capitán América, es en Falcon and the Winter Soldier. 8 meses después del chasquido de Hulk, el mundo se estaba rearmando. Nos dicen que la gente que no desapareció se juntaron en las grandes ciudades permitiendo inmigrantes de los países menos desarrollados. Pero actualmente, los gobiernos están en busca de repatriar a esa gente para poder tener a la gente que desapareció.
algo que motiva a algunos grupos a oponerse. Las naciones, países y patria están destrozados. Nadie sabe a qué aferrarse. El símbolo de esperanza no está, y es algo que remarca mucho la serie, la relación entre la falta del símbolo del Capitán América y el mundo desarmado. Tanto que desesperadamente buscan un reemplazo para Steve Rogers. La cosa es que la visión de Steve de lo que debería ser el Capitán América es muy diferente a la del gobierno. Ellos querían otra mascota para representar valores vacíos de Estados Unidos con John Walker. El dar el escudo a Falcon provocó muchas opiniones. En su mayoría se decía que querían a Bucky, pero aquí se nos muestra que Steve junto a él decidieron que Falcon se quedara con el escudo y el manto del Capitán América. Steve y Sam son muy diferentes, pero de cierta forma comparten los factores necesarios para ser el Capitán América. A través del tiempo, Falcon vio a Steve Rogers definir el símbolo del Capitán América, a comparación de Bucky, que no vio muchas de esas etapas. El Capitán América, después del fin de Steve Rogers, se volvió en una figura de esperanza. No hay Vengadores, y el heredar el escudo era algo que tenía que suceder. Por eso Steve lo hizo con quien él pensaba sería la mejor opción. Sin embargo, no contó con el peso que eso conllevaba, que haré un video detallando esto con Sam. El gobierno eligió con la ideología que venden en el Museo del Capitán, con esta idea de la Primera Guerra en la primera película. El problema es que Steve luchó por una supuesta libertad en la Segunda Guerra Mundial y John Walker. Todas sus batallas son por poder político y económico. Sam Wilson representa al Capitán América moderno, si se puede llamar así, que no confía en el gobierno y se apoya de las necesidades de las personas, en el poder tener libertad y seguridad de una forma equilibrada. El que representa sacrificio. Steve Rogers sabe las capacidades de Sam, entiende que él conoce lo que significa ser el Capitán América, representar esta persona que es más fuerte su ideal por apoyar a los demás y hacer las cosas correctas de la forma correcta. Steve era todo eso. Eso le dio vida al Capitán América. Pero con el paso del tiempo esto cobró vida, y los valores que Steve siempre tuvo y mantuvo a pesar de tener poder fueron heredados con el manto del capitán. Y creo que así será cuando Sam tenga que sumar sus valores a lo que es el Capitán América. Si te gustó el video, suscríbete al canal, dale like y comparte, con eso me ayudas demasiado. Gracias por ver el video, hasta el próximo.